Ahora, ¿qué se está discutiendo como telón de fondo de todo ese escenario político y social? La situación económica. ¿Y cuál va a ser la herencia económica que deje Cristina para el próximo? Para el que viene en diciembre del 2015. Y uno tiene la impresión, y esto también lo vamos a discutir en un ratito con los colegas y amigos periodistas, que Cristina dilapidó gran parte de lo que había recibido del modelo kirchnerista de Néstor Kirchner. Y ahora lo que está tratando de hacer es salvar la herencia para dejar una economía más o menos ordenada en diciembre del 2015. Y eso le implica también costo político. Porque, por ejemplo, no actualiza jubilaciones o las actualiza muy debajo de la inflación porque está más preocupada hoy porque no se le dispare la inflación o no se le dispare el dólar o no le caigan las reservas que por la distribución del ingreso. Miren lo que ha pasado, hablando de la herencia económica de Cristina, esto ya lo vimos varias veces, en las etapas del modelo kirchnerista. La primera etapa con alto crecimiento, las barritas verdes, crecimientos del 8-9%, las famosas tasas chinas que hoy quedaron en el olvido, y tasas de inflación por debajo del 10%. Esto es hasta el año 2007. La segunda etapa con tasas de crecimiento ya no tan importantes, sobre todo por la crisis y la recesión del año 2009, la crisis financiera internacional, pero tasas de inflación ya arriba del 20% en esta segunda etapa, entre el 2007 y el 2011. Igualmente Cristina, por la recuperación económica del 2011 y el 2010, acumula un gran capital político y gana con el 54% de los votos. Y además por mucha política en esta etapa. Compensa las falencias de la economía con la asignación universal por hijo, la movilidad previsional, la moratoria para 2,5 millones de jubilados que no tenían los aportes jubilatorios suficientes, el plan Argentina Trabaja, muchas medidas políticas que le compensan este funcionamiento, si se quiere, un tanto ya defectuoso del modelo económico. Y esta es la tercera etapa. En la tercera etapa del modelo, desde el año 2012, tenemos una economía estancada. Miren estas barritas en verde. 0,05% de crecimiento en 2012, 3%, tal vez un poco menos, después de las truchadas del INDEC 2013, y este año de crecimiento, caída del nivel de actividad, 0%. Es decir, una economía estancada y una inflación que está en promedio arriba del 25%, y el objetivo de este año para el gobierno es que se fije acá en el 30%, que no esté por arriba. Entonces, muy alta inflación y estancamiento. Y ya no queda resto, como en la segunda etapa, para hacer políticas activas de distribución del ingreso, alguna novedad, qué sé yo, hacer un 50% de aumento en las jubilaciones, duplicar la asignación por hijo. No le queda resto desde el punto de vista fiscal al gobierno para implementar políticas activas fuertes como las que utilizó en esta segunda etapa para compensar la inflación. Y ahora no solamente tiene que compensar la inflación, sino también la recesión económica o el estancamiento económico. Bueno, principal herencia que va a dejar Cristina y que no la va a poder corregir ya en estos 18 meses, en todo caso la va a poder moderar, es la alta inflación. Fíjense lo que ha pasado con la inflación en el primer trimestre del año comparado con otros países. Argentina tiene una inflación altísima, 10% en 3 meses, 30% proyecta como objetivo el gobierno para este año, y fíjense la inflación del resto de los países socios de la Argentina, Brasil 6% anual, Chile 3% anual, Estados Unidos 1% o 1,5% anual. ¿Esto qué significa? Que Argentina tiene atraso cambiario. Con estos niveles de inflación y con los socios comerciales teniendo inflación tan bajita, Argentina se vuelve todo el tiempo cara en dólares. Se vuelve cara en pesos y en dólares, salvo que el dólar siga subiendo todo el tiempo hacia arriba. Fíjense, esto es lo que se llama el tipo de cambio real. Este es otro de los legados de Cristina. Alta inflación y atraso cambiario. No lo va a poder corregir. En todo caso, lo va a poder moderar. Este era el colchón cambiario que recibió Néstor Kirchner cuando asumió el gobierno. Había subido fuertemente el dólar y la Argentina era muy competitiva. 324, con la base 100 de la convertibilidad, era lo que se llamaba el dólar real. Lo que valía como competitividad el tipo de cambio alto. Cristina asume con un valor de 183 en diciembre del 2007. Esto es diciembre del 2007. En noviembre del año pasado esto cayó a 115 y con la última devaluación subió a 132. Pero fíjense que quien llegue al gobierno, o incluso si el gobierno mantiene esta competitividad de la última devaluación, ya no tiene el colchón cambiario con el que asumió Cristina su primera gestión. Es decir, no hay colchón. Cristina deja el gobierno en diciembre del 2015
En el mejor de los casos, manteniendo la competitividad de hoy, si no se la come la inflación. Pero ya no hay colchón cambiario. También, cuando vos tenés alta inflación y el dólar no va al ritmo de la inflación, lo que sucede es que hay una fuga del dólar. Es decir, el dólar resulta barato y es lo que pasó en los últimos tiempos en Argentina. Es decir, todos los países de la región entre 2007 y 2013 acumularon reservas. Brasil duplicó las reservas, México más que duplicó sus reservas, Perú las multiplicó por 3, sus reservas en el Banco Central, los dólares acumulados en el Banco Central. Chile las multiplicó también casi por 3, Uruguay multiplicó por 4 las reservas acumuladas en el Banco Central, Argentina disminuyó más del 40% las reservas en el Banco Central. Es decir, se le fueron los dólares, porque se perdió el valor de la moneda por la inflación, y cuando hay inflación en un país con la historia de devaluaciones, default, incautación de depósitos de la Argentina, la gente huye del peso. Se va al dólar, se lleva los dólares del Banco Central y por eso es el único país de la región que en estos 6 años perdió sus reservas. 40% de caída frente a los países de la región que las multiplicaron por 2, por 3 e incluso por 4. Otra de la herencia de Cristina, de los legados que va a dejar Cristina, y no lo va a poder corregir tampoco de acá a diciembre del 2015, en todo caso lo puede llegar a encaminar de nuevo. Por eso es muy importante lo que haga el gobierno en estos 18 meses. Algunas cosas simplemente para dejar encaminado al próximo, pero es imposible corregirlo hoy. Es el déficit energético. El déficit energético de la Argentina este año, el año pasado fue 6.300 millones de dólares, es decir, lo que hay que importar en términos netos de combustible, neto de lo que se exporta, fundamentalmente gas y combustibles líquidos, y este año va a ser 7.800 millones de dólares. Es decir, aún con recesión, con cero de crecimiento, vos vas a importar casi 8.000 millones de dólares de combustible. ¿Por qué? Porque los precios de los combustibles del gas que compra Argentina crecieron y mucho. Esto no se revierte en 18 meses. Es más, todos los expertos dicen que si Argentina vuelve a crecer a 4 o 5% anual a partir del 2016, va a tener un déficit mayor de 10.000 millones de dólares. Lo que sí se puede encaminar, si hay inversiones en el sector energético, en 5 o más probablemente en 10 años se puede dar vuelta esta balanza energética que significa consumir dólares. Fíjense con lo que ha pasado con la balanza turística, otra cifra en rojo que va a dejar Cristina si vuelve a acumular atraso cambiario. El año pasado los argentinos gastaron en el exterior 8.700 millones de dólares más de lo que gastaron los extranjeros en la Argentina, dólares que se fueron en la balanza del turismo con el extranjero, se fueron al exterior. Este año esa balanza se va a reducir a la mitad, el rojo, justamente porque se subió el dólar, porque se encareció el gasto con tarjeta de crédito 35%, pero si Argentina sigue teniendo la inflación que tiene y no mueve el dólar, si no sigue devaluando, no sube el dólar para arriba, bueno, el dólar va nuevamente a ser barato y este rojo en la balanza turística, que no lo había tenido en ningún momento del modelo K, siempre quedaban más dólares que traían los argentinos, que traían los extranjeros a la Argentina de los que los argentinos gastaban en el exterior, bueno, va a seguir en rojo. Este es un típico indicador de atraso cambiario. Y finalmente, Cristina no va a poder corregir tampoco y va a dejar como herencia económica 2 rojos muy grandes en la balanza industrial. En el comercio con el exterior del sector industrial va a dejar balanza en rojo en la electrónica de consumo, que el año pasado, es decir, estas las armadurías de Tierra del Fuego, que el año pasado tuvieron un déficit de 6.600 millones de dólares, y en el sector automotor, que tuvo un déficit de casi 9.000 millones de dólares. Este año, por la recesión, este rojo se va a moderar, pero va a seguir este rojo estructural. ¿Por qué? Porque Argentina ha desarrollado 2 sectores importador dependientes. No se hizo nada en estos años para equilibrar la balanza de 2 sectores que se dijo se impulsó desde el punto de vista industrial. Se los impulsó, pero en vez de hacer políticas para que estos sectores incorporen producción nacional, autopartes o componentes importados en el caso de la electrónica, se mantuvo el esquema, el modelo de ensamblaje de la década del 90. Es decir, todo importado y lo que se hace acá es ensambla. Por eso es un rojo que pesa, un déficit de divisas, de dólares, que pesa sobre las cuentas de Argentina y que va a continuar el año próximo. Y que seguramente Cristina no va a poder corregir. En 18 meses esto es imposible de corregir. Y finalmente, la otra herencia muy pesada que queda para el próximo es el déficit fiscal. Kirchner había presentado como base de su modelo económico
el superávit comercial, es decir, que a Argentina le sobren los dólares, por eso la acumulación de reservas de toda la época dorada del kirchnerismo, y el superávit fiscal. Kirchner era un obsesionado de que vos tenías que tener ahorro fiscal cuando el Estado recauda sus impuestos, le tenía que sobrar dinero después de los gastos para tener un margen de acción. Bueno, eso se perdió también. Está en riesgo el superávit del sector externo, faltan dólares en Argentina y se perdió directamente el superávit fiscal. Y fíjense, se perdió, esto en rojo era el superávit fiscal primario, se llama antes del pago de intereses. Las barritas en roja fueron cayendo hasta el déficit del año pasado y es mucho mayor después del pago de intereses de ese déficit. Y las barritas azules fueron subiendo, que son los subsidios. Es decir, todo el déficit fiscal son subsidios. Subsidios a la energía y al transporte, se gastó en eso. 130.000 millones de pesos en subsidios el año pasado. ¿Y cómo se financia eso? Con emisión monetaria, con emisión de pesos de la maquinita del Banco Central, porque no alcanzan la recaudación de impuestos. Resumiendo, la herencia económica de Cristina, y ahora vamos a hablar de cómo se hace desde el punto de vista político para administrar en la transición estos 18 meses, sabiendo que esta herencia económica es muy pesada y hay cosas que se pueden corregir y cosas que ya no, pero por lo menos se pueden encauzar para que no sigan distorsionándose y acumulándose los problemas. Cristina va a dejar alta inflación, atraso cambiario, déficit energético, déficit fiscal, subsidios económicos récord y distorsionan el precio de las tarifas. No se va a poder corregir, es un costo político enorme y Cristina no lo va a poder encarar por una cuestión básica de escenario político y social. Se están aumentando las tarifas de gas 200%, las de agua 400%, pero eso no alcanza. Si se quisiera eliminar los subsidios al gas, por ejemplo, habría que aumentar la tarifa por 10 para remunerar el costo de producción. Y si se quisiera aumentar el costo de producción para que pueda haber más inversión en el sector gasífero, habría que aumentar la tarifa de gas domiciliario por 20. Imposible de hacer en estos 18 meses. Sí se puede ir corrigiendo. Subsidios económicos, les decía, distorsión de tarifa de servicios públicos, reconstruir el Banco Central. Un Banco Central no puede estar emitiendo todo el tiempo la maquinita de los pesos porque se destruye la moneda nacional como ahorro. Eso va a haber que en el futuro reconstruir. El INDEC, que solo ha sincerado la inflación y está ahí en duda, pero Argentina tiene que volver a publicar datos de pobreza, de indigencia, confiables desde un organismo público. Y este es el gran interrogante, si Cristina logra corregir esto, y esta es la gran apuesta que tiene Cristina en estos 18 meses por delante. Levantar el cepo al dólar, eliminar el dólar paralelo y terminar con el control de capitales. Todo lo que está haciendo el gobierno apunta a esto, a ver si puede corregir la falta de dólares, la restricción del sector externo, para no terminar también como un legado con el cepo al dólar, el dólar paralelo y el control de capitales, que es decir, que el que gane dólares acá no se los pueda llevar de vuelta a sus casas matrices, pues si no, no van a ingresar más inversiones, pues nadie trae la guita para después no poder llevársela. Bueno, ¿cómo se podría levantar esta restricción? Y es la gran apuesta de Kicillof y el gran interrogante si lo va a lograr o no en los próximos meses, si entra financiamiento externo. Es decir, si Argentina resuelve el problema del financiamiento externo, que entre en dólares financieros, cerrar con el Club de París, arreglar algo, no se sabe bien qué, con el FMI y que entre en dólares frescos. Esa es la composición, el cuadro de la herencia económica de Cristina. Vamos a discutir ahora con los colegas y amigos periodistas qué pasa en este escenario político muy caliente de la transición al 2015.